Procurement Pro, un espacio para hablar sobre compras y abastecimiento con invitados especiales. Quédate porque este episodio te va a encantar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a un episodio de Procurement Pro, más allá de las compras. Un podcast que nació con la intención de traer expertos y tocar temas que sean de interés para la comunidad de compradores. Hemos tratado en esta temporada número 2 en la que estamos en traer temas nuevos que nunca han sido tocados con profesionales que son los especialistas en el tema, que nos vienen a compartir sus ideas y aquí debatir el tema y enriquecernos entre todos. Mi nombre es Anuar Tapia, desde Colombia te saludo y este es el episodio número 19, el episodio creo que es el número 7 de la segunda temporada. Y hoy vamos a tocar un tema en este podcast que tiene que ver con el sector público de las compras. Yo tengo muchas inquietudes y yo créanme que estoy aquí para aprender porque yo nunca he trabajado en este sector. Y bueno, creo que coincidirán todos en que no hay un perfil más indicado para invitar que el de Elías González directamente desde Chile. Elías, bienvenido, un placer contar contigo, por fin lo logramos. Bueno, muchas gracias, Anwar. La verdad que para mí es un privilegio tu invitación. La verdad que también fue una grata sorpresa ver tu mensaje, así que bueno, acá a la espera de tus preguntas. Perfecto. Bien, vamos a empezar como siempre empezamos con el número 1 y es conocer un poquito al invitado. Sí, de pronto hay público que nos sigue desde Spotify, otros desde YouTube directamente, pero en LinkedIn Elías es muy conocido, pero digamos para que los que no lo conozcan, cuéntanos un poquito de ti, Elías, a qué te dedicas, qué formación tienes, en qué trabajas. Bueno, mi nombre es Elías González, de profesión soy administrador público. Y también soy ingeniero comercial, que creo que en Latinoamérica se conoce como administrador de empresas. También cuento con, bueno, un magíster en planificación y control de gestión y mucha preparación en lo que es compra y contratación pública, dado que es mi pasión, la verdad. Yo siempre me defino como un comprador por decisión y no por opción. Ok, interesante. No es fácil encontrar perfiles que se cataloguen de esa manera. Vale, Elías, qué interesante contar. Yo, si hago memoria de este podcast, creo que es el primer chileno que nos acompaña en el podcast, creo. O sea, si mi memoria no falla, creo que nunca haya contado Grato con un placer. chileno en el podcast. Sí, en el webinar teníamos ya un chileno que nos acompañó, pero en el podcast creo que él es el primer chileno y espero que sea el primero de varios que nos pueda acompañar. Bien, hablar de este tema para mí es interesante. Como te decía, yo nunca he trabajado en el sector público. Ya, pues como ya no soy empleado, pues ya no trabajé. Ya me dedico a la consultoría, pero quería hablar contigo de esto, desde la percepción que uno tiene de afuera. Las veces que me pudieron preguntar, Anuar, ¿te interesa entrar al sector público? Yo siempre decía que no. Y porque mi percepción es que es un sector demasiado inestable, porque mi percepción depende mucho del político o del líder o el tipo de gobierno de turno. Entonces, siempre lo percibí como un sector en el que no era fácil hacer carrera, ¿no? Por esa situación cambiante de que, bueno, llegó un gobierno de este tipo, entonces cambió a la gente y perdimos el puesto. Esa es mi percepción de afuera, por eso quiero que tú nos cuentes un poquito qué tan fácil es en el sector público hacer carrera o si es inestable como se percibe de afuera. No, Anwar, yo creo que la duda que tú manifiestas es lo que piensa gran parte de la gente que no trabaja dentro del sector público. Porque, bueno, tu pensamiento está más ligado a lo que son o lo que se denomina, ¿cierto?, por lo menos en Chile, los funcionarios de confianza del Poder Ejecutivo, que cambian cada 4 años. Entonces, así como cambian el presidente, cambian sus ministros, sus subsecretarios, sus jefes de servicio, ellos sí cambian, el tema político cambia cada 4 años, pero por otro lado, en paralelo están los funcionarios de carrera que llevan muchos años participando dentro del sector público y participando también en diferentes actividades, no solamente abocados a una materia en particular, sino que también pueden repetirse en este caso lo que nos convoca, como es compra pública, presupuesto público, control de gestión, entre otras materias. Pero desde mi punto de vista, yo te diría que dejando a un lado lo que es el tema de los funcionarios de confianza,
el sector público, por lo menos dentro de Chile, es un lugar súper estable para poder desarrollarse como profesional. Porque, bueno, hay distintos tipos de escalafones, ¿ya? Están los plantas, contrata, honorario y código del trabajo. Son diferentes formas en las cuales te pueden contratar, por lo menos en Chile. Si estás en planta, es muy difícil que te saquen de ahí. Si estás en contrata, tu contrato dura a lo menos un año, del 1 de enero al 31 de diciembre. Y acá hay un concepto muy relevante, por lo menos en Chile, que se denomina confianza legítima. Entonces, cuando tú tienes esa confianza legítima, debe haber un argumento de peso para que dentro de la institución te puedan despedir. Entonces, prácticamente yo te diría que es muy difícil despedir a un empleado público. Ok, bajo las proporciones de dedicación, esfuerzo, calidad de trabajo, o sea, que alguien esté con Así su es. buen desempeño es muy difícil que sea sacado. Sí, de pronto yo, no sé, llegué a pensar que los cambios políticos en esos cargos, como tú bien lo dices, ministros, secretarios, consejeros, de alguna manera también impactaba a las instituciones que dependieran del Estado y que fueran públicas. De pronto también me quedé con esa idea y bueno, veo que no es tan así, que es un sector bastante estable, por lo menos en tu país. Pero seguramente para comprar en el sector público yo necesito eh, aprender algo distinto. De pronto, por las mismas normativas, procesos, no es tan igual. O sea, no es como decir, yo renuncié al sector privado y al día de la semana siguiente entré al sector público y ya es aplicar lo mismo que hacía acá. Tal vez hay unos conocimientos específicos, cosas que tienes que aprender como comprador en el sector público. Me imagino que hay una gran diferencia. Sí, Anwer, la verdad es una gran diferencia porque, mira, yo cuando me inicié en compras hace 10 años, le hice particularmente una pregunta al profesor de compras públicas y le dije, profesor, ¿por qué hay una gran cantidad de normas? Si yo no soy abogado, yo estoy aprendiendo de compras públicas, yo quiero aprender de gestión, de indicadores, de papeos de actividades, de cómo crear un modelo de negocio que vaya en relación con la contratación pública. Y él me dijo, mira, la verdad para aprender lo que sea dentro del sector público, estamos llenos de normativas. Y fue así, me inicié así, compras públicas está lleno de normas, hay una ley que rige de manera general lo que es la compra y contratación pública, hay un reglamento que lo rige de manera expresa, de manera muy profunda, y no nos quedamos solamente con eso. Por lo menos acá en Chile hay normativas complementarias, partiendo por la constitución política del país, ¿cierto? Y normativa complementaria. Entonces yo me quedo con la sensación de que la gran diferencia del sector público al privado es la cantidad de normas en las cuales el sector público está sometido a trabajar. Yo he compartido con compradores del sector público, del sector privado, y los compradores del sector privado me dicen, es que es una locura, Elias. Yo estoy realmente anonadado con la cantidad de normativas que en verdad yo encuentro que es una burocracia misma. Pero con el pasar del tiempo se dan cuenta que, en definitiva, si bien es cierto, la norma hace un poco o ralentiza un poco el proceso, la verdad es lo que ayuda en definitiva es a poder evitar los nichos de corrupción y aumentar la probidad y transparencia dentro del sector público. Entonces yo te diría que hay dos bandos, algunos que piensan que el sector público es muy lento, burocrático, entre otras cosas, y hay otros que dicen que la burocracia, en el buen sentido de la palabra, te ayuda a evitar los nichos o hechos de corrupción. Bien, yo creo que has adelantado dos temas que traía que para mí son interesantes tocarlos. Y es que cuando uno ve tanta norma y tanto requerimiento que tiene que aprenderse y que aplicar, también uno puede decir es lento, es burocrático, es rígido. Porque uno en el sector privado, al final de cuentas, si el dueño de la empresa dice yo quiero que sea este proveedor y se hace punto, pues el equipo de compras no va a patear la lonchera como decimos en Colombia y bueno, hay que hacer caso y listo, lo dejamos documentado. O sea, yo siento que hay cierta flexibilidad porque los procesos se adaptan un poco,
pero sí da la sensación que en el sector público no cuentas con esa flexibilidad que te da el sector privado y que aquí sí o sí tienes que cumplir la norma y no te puedes salir nunca de ella. O sea, sí hay cierta rigidez derivada de la normativa a cumplir, o también ustedes tienen como mecanismos de flexibilización o de excepciones, o no hay eso. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo te diría que acá, como decimos los compradores, no, acá en el sector público no se compra a dedo. Hay mecanismos de compra dentro de la normativa misma, como la licitación pública, licitación privada, el trato directo, y hace muy poquito se integraron algunos nuevos mecanismos de compra, por lo menos en Chile, como son la compra ágil, tenemos el convenio marco, la contratación por innovación, diálogo competitivo, entre otros mecanismos. Entonces, para cada una de las decisiones de compra que se establecen previamente dentro de un documento que tiene que elaborar cada institución, que es un plan de compra, o plan anual de compra, las instituciones públicas tienen que indicar o establecer el mecanismo de compra que van a utilizar para efectos de las compras que van a realizar durante el año. Hay excepciones, sí. Como tú decías, de repente puede haber, por ejemplo, algún caso fortuito de fuerza mayor, como lo puede ser un terremoto o una pandemia que vivimos hace un par de años. Y en ese caso, sí hay excepciones. Y para las excepciones, en Chile por lo menos está lo que se denomina trato directo o contratación excepcional, la cual para efectos de su uso tiene que ser fundamentada. No solamente se tiene que referir a que se va a utilizar esa causal, por ejemplo, de emergencia para un terremoto, sino que también se tiene que indicar dentro del documento que apruebe esa contratación, se tiene que indicar los hechos que motivan esa decisión de compra, quién la autoriza y la normativa que se utilizó para efectos de poder realizar esa contratación pública. Entonces, eso es muy relevante, yo te diría que es la gran diferencia, porque cada uno de los mecanismos de compra está de manera expresa o directa mencionado en la normativa. ¿Y qué pasa si nosotros utilizamos de manera errónea cada uno de estos mecanismos de compra? Tenemos una Contraloría General de la República, la cual verifica la legalidad de los actos administrativos dentro del país, y en el evento de que cualquier organismo del Estado actúe en contravención a la norma, lastimosamente puede ser sometido a algún juicio de cuentas, puntualmente algún sumario administrativo, que es una investigación para esclarecer las responsabilidades dentro de un proceso de compra, y puede eventualmente el funcionario inclusive hasta ser destituido por atentar en contra de la probidad, que para los que no entiendan qué es la probidad, consiste en observar una conducta intachable dentro del desempeño del funcionario público, con preeminencia del interés general por sobre el particular. Entonces, la Contraloría revisa todos estos antecedentes y puntualmente pueden haber sumarios, e inclusive algo que no sé si en Colombia se da, pero por lo menos en Chile, en el evento de que tú utilices, por ejemplo, un trato directo, pueden haber inclusive multas para el jefe de servicio. Lo cual me parece bastante interesante, porque no sería grato que al jefe de servicio, al jefe de los jefes, porque un comprador o el equipo técnico que lo asesora o lo ayuda en la compra, implemente de manera equívoca un mecanismo de compra, el jefe se lleva una multa. Entonces, claro. No sabría si es interesante. Aplica, pero qué interesante, y sobre todo porque muestras que hay varios mecanismos de contratación, no uno solo. Y muchas veces hasta en el sector privado hay empresas medianas que en su procedimiento tienen un solo modelo, un solo mecanismo. Ustedes tienen una diversidad de mecanismos para hacerlos más flexibles. Qué interesante, porque no lo veía de esa manera. Otra pregunta que tengo es, en la relación con los proveedores, yo he visto en algunos casos donde los proveedores que participan, si ellos no ganan, no sé, denuncian, buscan una causal y aquí. Entonces yo digo, wow, debe ser tensionante la relación con los proveedores, porque
se sienten con mayor fuerza de invocar, no sé, una denuncia. De pronto en el sector privado el comprador es más libre y la empresa se puede reservar el derecho de a quien adjudica. ¿Cómo es la relación con los proveedores en el sector público? ¿Es tranquila? ¿Tiene que ser distante, guardar distancia? ¿Puede ser cercana? ¿Cómo lo manejan? Uf. Mira, voy a hacer el paralelo por lo que yo he podido estudiar y barajar entre el privado y el público. Puntualmente en el sector privado, evidentemente pueden haber compras en función de eficiencia, ¿cierto? Y como dijiste tú, eventualmente puede haber, puede el jefe decir, o el director de una empresa, gerente de una empresa, decir, contratemos con esa empresa y basta, porque por buen comportamiento, por eficiencia, por plazos de entrega, por características técnicas, lo que sea. Pero en el sector público es bastante diferente. Bastante diferente porque, mira, hace muy poco hubo una modificación en la ley de compras públicas, lo que en términos generales o simples se denominó como modernización de la ley de compras públicas y le dio bastante impulso a las pequeñas y medianas empresas para efectos de propulsar a que el Estado también contrate con ese tipo de empresas, ¿cierto? En función de su tamaño. Pero la relación que se ha gestado y que se ha gestado, yo te diría que desde su inicio, desde que nace la ley de compras públicas, por lo menos en Chile, que nació en el año 2003, la relación con los proveedores está regulada dentro de la normativa y se indica de manera directa que puntualmente no puede haber contactos con los proveedores, por ejemplo, en la licitación pública, una vez que la licitación está publicada dentro de un portal de compras que lo deben utilizar las instituciones, que se denomina en Chile Mercado Público. ¿Ya? Mercadopublico.cl, que es el NIC de Chile. Ahí, una vez que tú publicas tu licitación, no puedes tener contacto con el proveedor una vez publicada en ese portal de compras. ¿Por qué? Porque en el evento de que tú tengas contacto con el proveedor, infringes algunos principios de la contratación pública, como podría ser la igualdad de los oferentes. ¿Ya? La contratación pública se rige por principios. Yo sé que puede sonar un poco a chino, pero lo debo decir porque es súper importante. Los principios que rigen la contratación pública en términos generales son el principio estricto de sujeción a las bases, o sea, se debe hacer lo que aparece en el documento de bases de licitación, el de igualdad de los oferentes, ¿ya? No podemos tratar a un oferente diferente porque este ya tiene un contrato con nosotros, lo conocemos de hace tiempo, o esto es un proveedor más grande, entre paréntesis. Está también el principio de transparencia, y aquí es súper importante. Por eso, todo lo que es publicado en Mercado Público es transparente hacia la ciudadanía, ¿ya? Y ahí también entra a jugar nuestra Constitución, que establece dentro de su artículo 8 lo que respecta a que la relevancia de la transparencia dentro del sector público, ¿ya? Okay. Y tenemos así muchos más principios, ¿ya? Por ende, la norma te indica que una vez que el proceso esté publicado, no puede haber contacto alguno con el oferente, ¿ya? Es una mala práctica hacerlo. Puede haber instituciones que lo hagan, o funcionarios más bien que lo hagan, pero no puede haber contacto con los oferentes una vez que uno publica un proceso de licitación en mercado público. Y la relación que existe es también, yo te diría que hemos avanzado bastante como país en relación al contacto con los proveedores, porque acá la institución que maneja esta plataforma transaccional en la cual los proveedores ofertan y los organismos públicos compran, también tiene un registro de proveedores a nivel nacional, en donde también pueden participar proveedores nacionales y pueden participar también proveedores extranjeros. Y ahí hay algo que hoy día subí una imagen a LinkedIn que dice relación con que para efectos de ofertarle al Estado de Chile, bajo la ley de compras públicas, los proveedores tienen que estar hábiles en dicho registro, ¿ya? Y para estar hábiles en dicho registro deben cumplir con algunos requisitos mínimos. O sea, no cualquiera puede participar en un proceso de compra en el sector público de Chile.
Ve, me ha sorprendido todo el nivel de detalle que comentas. O sea, voy a hacer una pregunta tonta. O sea, que si un proveedor te llama por teléfono y tú sabes que está participando, tú no le contestas. Una pregunta tonta, pero No, no, no no hay sé si preguntas tontas, sino a ese nivel de detalle, porque, a ver, yo puedo decir cosas que me han pasado en el pasado y de pronto lancé una licitación y un proveedor me llama, no sé a qué me llama, le contesto y me dice "Es que tengo una inquietud". Y yo digo, listo, voy a darle respuesta a todos. Yo me comuniqué con él, pero yo para igualdad replico la información a todos los oferentes para que tengan toda la información, pero me pude comunicar con él. Cuando tú dices no podemos tener contacto, ¿te refieres a telefónico, no te pueden llamar o todo es por correo únicamente? no puede haber contacto, Anwar, en el sentido de que el proveedor te llame por teléfono, Ok. te manda un WhatsApp, te escribe un correo, porque el contacto es a través de Mercado Público, que es la Ah, ok. plataforma transaccional. Perfecto. Pueden haber contactos excepcionales, según indica la norma, o pueden indicar las mismas bases de licitación, como por ejemplo una visita a terreno, una entrega de muestras, Ok. una evaluación técnica previa en donde los oferentes tienen que asistir a las instituciones, pero algo súper puntual, ¿ya? Eh, y esto, precisamente ahora que hacemos mención a esto, yo lo conversaba con un colega que participa en una institución privada y me decía, Elías, ¿sabes qué? Yo de repente levanto una licitación y me llaman los proveedores y tienen mi número y me llaman cuando yo estoy de vacaciones y de repente me dicen cómo ofertar o me preguntan cómo ofertar y me van sacando información y yo pensaba entre mí y decía, pero eso por lo menos lo que yo manejo es completamente imposible, o sea, no podría tener contacto con un proveedor. Y yo te diría que, viéndolo en perspectiva un poco más amplia, es una muy buena práctica en el sentido de que tú velas, ¿cierto?, por la probidad, la transparencia, pero así como compradores públicos no estamos relacionados con, con de repente nichos de corrupción o pequeños nichos de corrupción que pueden nacer del contacto con proveedores, ¿ya? Porque, y ahí algo también que podemos hablar a posterior, pero los proveedores puntualmente pueden o pueden, pueden, por ejemplo, proponer a los compradores públicos algo a cambio a favor de una adjudicación. Sí. Puede pasar, puede pasar. Y de hecho está dentro de una directiva del Código de Ética de Chile Compra. Pueden haber proveedores que atentan y que tienen malas prácticas. Entonces, al tener estas malas prácticas, yo siento que el hecho de no tener contacto con los proveedores eh, es muy bueno y nos ayuda a nosotros como compradores públicos el hecho de poder hacer nuestro trabajo sin tanto riesgo a caer de repente en hechos que, e inclusive no siendo corrupción, no siendo falta de la probidad, pueden ser mal vistos por la opinión pública y que está muy en boga, ¿cierto? Hoy en día con las redes sociales y entre otras cosas. Perfecto. Bueno, la segunda pregunta que yo tenía relacionada a tu comentario anterior, una tenía que ver con esto y lo segundo es la corrupción. Exacto, los mecanismos de blindaje, creo que me has ampliado un poco, pero si quieres complementar sobre los mecanismos de blindaje que tiene el sector público en compras para la corrupción. A veces es inevitable y nadie puede meter la mano al fuego por nadie, pero tener mecanismos que te vayan blindando son cierta garantía. En el sector público, ¿cómo se asegura de que el proceso es transparente y de que no interviene? No sé si hay algo adicional a lo que ya mencionaste o quieres complementar algo Sí, aquí en este punto sí, de la corrupción. Ok. mira, hay cosas adicionales. Mira, yo te diría que la ley de compras públicas nace el 2003 por coyunturas sociales, ¿ya? Estudiando, a mí me gusta mucho estudiar compras. He hecho 3 diplomados en el área y te diría que no solamente me quedé con lo técnico, sino que en su momento llegué inclusive a estudiar la historia del por qué el nacimiento de la ley de compras. Y te diría que las mayores coyunturas en compras públicas o las mayores actualizaciones o impulso de nuevas iniciativas de políticas públicas
están asociados cuando pasan cosas que son negativas para el país, ¿ya? El impulso de una ley nace cuando, por ejemplo, está en boga la probidad, está en boga la necesidad de alguna población en particular. En definitiva, nacen por una necesidad real del país, ¿ya? Y la ley de compras nació así. Nació así en función para efectos de regular la corrupción, porque imagínate, antiguamente cuando no existía mercado público, esta plataforma transaccional que habíamos conversado, los organismos públicos lo que hacían era ir a comprar con boleta. Iban a comprar a un local, compraban y recibían la boleta, o iban a comprar con factura, y ahí no quedaba la trazabilidad, y no es por ser un poco mal pensado, pero te diría que podrían eventualmente haber malas prácticas ahí, ¿ya? Bueno, eso se regularizó. Yo que te diría que Chile es uno de los pioneros con la plataforma de mercado público, con otro tipo de prácticas. Pero llegó un momento en la cual yo te diría que como país nos estancamos en compras públicas, nos estancamos un poco, no actualizamos el software que utilizaban todos los compradores públicos, nos quedamos meramente en lo referente a lo legal. Pero llegó un momento en las cuales necesitamos de innovación. Necesitamos de innovación, de nueva idea, de impulsar nuevos sectores de la economía. Y hace un par de años, por ahí por el 2020-2021, se inició un proyecto de ley para poder actualizar la normativa de compra, que ya nos había quedado un tanto anticuada para las necesidades que nosotros presentábamos como país. Y en base a eso, ya en el 2024 se actualizó la ley de compras públicas y hay un capítulo dentro de esa ley que regula de manera muy puntual lo que es la probidad y la transparencia dentro del sector público. O sea, de manera directa te dice el canal de comunicación y el diálogo que se gesta con los proveedores es a través de la plataforma de mercado público. Te indica quiénes pueden contratar también con el Estado, o sea, no cualquiera puede contratar con el Estado. Te indica también los límites de la abstención, ¿ya? ¿Qué es lo que significa esto? Que, por ejemplo, si un funcionario público como jefatura está dentro de un proceso de compra y está participando su hermano, inmediatamente esta jefatura debería abstenerse de participar dentro del proceso de contratación. Y esto es súper importante porque con esto, sin perjuicio de que yo te diría que no es posible quizá eliminar el 100% del germen de la corrupción, pero estamos, por lo menos dentro de este país, iniciando iniciativas, valga la redundancia, para que en definitiva sean las menores posibles, porque hay una variante que yo me la plasmé desde que comencé a ser comprador público, que nosotros compramos no para una empresa o una institución en particular, estamos comprando para satisfacer una necesidad de las personas, ¿no? Cada uno de los ministerios en los cuales podemos trabajar los compradores tiene una misión propiamente tal de satisfacer las necesidades de las personas, y para eso fueron creados. Puntualmente existe la servicialidad de las instituciones públicas para con las personas. O sea, el Estado está al servicio de la persona. Y yo te diría que los hechos de corrupción hay que aminorarlos lo que más se pueda. La abstención hay que aplicarla, o sea, ya hay algo muy puntual que no sé si se da en el ámbito privado, pero el hecho de que tú no puedes contratar con personal que esté ligado de manera consanguínea con un personal hasta determinado límite, con un personal que participa dentro de la contratación pública. Entonces, esto también te dice cosas, te dice que la contratación pública en definitiva está avanzando de manera grata hacia lo que es para lo que nació en definitiva, ¿ya? Y puntualmente te diría que esto ha sido un gran avance, por lo que te mencionaba anteriormente. Ahora prácticamente todo está ligado a la opinión pública.
todo sale en las noticias, puede ser veraz o no, pero te diría que nosotros como funcionarios públicos tenemos que prever este tipo de antecedentes y siempre estar en constante cumplimiento de este tipo de cosas. No, excelente. Sí, en el sector privado también se da eso de que en las políticas, si la empresa lo quiere colocar en el código de ética y conducta, que no es posible que hasta cierto grado de consanguinidad se pueda tener servicios contratados, o que el funcionario manifieste públicamente el conflicto de intereses y ya queda sujeto a que la empresa decida si acepta el conflicto, lo tiene mitigado o necesitan, digamos, decir no se puede contratar con el proveedor. Ahora que te escuchaba, con todo lo que hay de por medio en esto, yo decía, wow, si yo soy un comprador o aquí hay alguien conectado y que es un comprador en el sector privado y siempre ha querido decir, bueno, algún día me veo en el sector público, yo no sé si quedó desestimulado con todo lo que implica y toda la normativa. Al contrario, ¿tú crees que sea fácil? Pensemos en una vacante. Salió una convocatoria en una entidad pública en Chile y un comprador en el sector privado dice, quisiera participar en esa vacante. ¿Qué tan fácil es para un comprador que nunca ha estado en el sector público lanzarse y decir tengo oportunidad, o ya quedó como tan cerrado y blindado que es excluyente que tienes que estar en el sector público para poder ganar? Porque uno diría, bueno, pero si nunca me dan la oportunidad, ¿cómo adquiero, no sé, los requisitos? Entonces no sé cómo aplica esto en el sector, si ves que es fácil pasar del privado al público o es muy complejo. Mira, va a depender de las bases del concurso, del perfil propiamente de cargos que necesite cada una de la institución para el nivel de grado de complejidad que se contrate. Pueden necesitar compradores junior, compradores senior, ¿cierto? Pero yo te diría que no es difícil el hecho de que un comprador del sector privado pueda desempeñarse dentro del sector público o pueda ganar una vacante. ¿Ya? Aquí hay otra cosa importante, que dentro de este país, dentro de Chile, hay una página en donde se postula a las vacantes públicas que se denomina empleospúblicos.cl. ¿Ya? Eh, y ahora pensándolo, yo te diría que hemos avanzado harto en el tema asociado a lo que es nuevos registros para que exista una mayor transparencia. Pero lo que te diría es cómo partir. O sea, si tú eres un comprador privado y obtuviste una vacante en el sector público, yo te diría que obtenerla no es complejo, siempre y cuando cumplas con las necesidades de esa institución, el perfil de cargo, la experiencia, ¿ya? Que para mí la experiencia es súper importante, pero también hay que ayudar a los jóvenes que están saliendo de la universidad que tengan esa experiencia. Yo creo que todos estuvimos en esa instancia, en esa situación en la cual no tuvimos experiencia y nos faltó alguien que confió en nosotros y que nos dio la oportunidad para efecto de poder iniciar. Y ahí me voy a salir un poco del protocolo, pero me acuerdo de mi primera jefa que confió en mí y me dijo, Elías, yo creo que tú lo puedes hacer bien, y yo no teniendo experiencia, o sea, yo te diría que en la universidad tú aprendes de muchas cosas que son teóricas, políticas públicas, puedes aprender macroeconomía, microeconomía, administración, lo que tú quieras, pero de repente hay cosas que son muy de nicho, muy del estar dentro de un núcleo de trabajo. Sí. Y ahí me acuerdo de los memes que dicen, lo más importante es aprender Excel y saber un poco de inglés. Entonces, yo te diría que no es difícil, volviendo al punto que un comprador del sector privado pueda participar y se pueda desempeñar de manera satisfactoria para la entidad, pero lo que sí, yo te diría que si quiere ingresar al sector público, le recomendaría partir por lo menos ver la normativa de compras públicas, cosa que para esta persona no sea muy impactante cuando llegue a esta institución y se encuentre con una enormidad de artículos, porque son muchos artículos, pero muchos artículos. Imagínate que el reglamento de compra, solo el reglamento quedó con más de 200 artículos. Wow. La ley de compra, si bien es cierto, tiene alrededor de 60 y fracción, pero si tú haces la subdivisión de cada uno de esos artículos, porque
hay términos legales, por ejemplo, está el artículo 1, pero también está el artículo 1 bis, el artículo 1 ter, y si sumamos eso tiene más de 100 artículos, entonces suma la ley con el reglamento, tiene más de 300 artículos, y eso puede ser un impacto para un comprador privado, puede ser una desmotivación. Porque el comprador privado te puede decir, perfecto, mira, yo sé de gestión, yo sé de procurement, yo entiendo lo que es el costo total de operaciones, sé manejar los costos, sé el impacto que puede tener el estado de resultados, ¿cierto? De una empresa, las compras públicas, y me puedo meter incluso en la cadena de suministro, y puede tener muchas ideas para efectos de poder mejorar la gestión que se desarrolla dentro del sector público. Pero si llega al sector público, se va a encontrar con un campo completamente normado, completamente regido por normativa, por instituciones que también velan por el cumplimiento de las normas, porque hay algo súper importante. Yo te mencioné al inicio la Contraloría General de la República, que es como una especie de perro sabueso que anda ahí oliendo lo que se hace bien, lo que se hace mal, pero aparte inclusive tenemos un tribunal de compras públicas, o sea, aparte hay otra institución. Entonces, no, yo te diría que no es fácil trabajar en compras públicas porque aparte de eso, estamos muy expuestos a la crítica externa. Volviendo cuando hablamos de que los proveedores podían reclamar, ¿cierto? Estamos muy expuestos a esa crítica, estamos muy expuestos a que los documentos que publiquemos en el portal sean los correctos, sino también pueden haber reclamos. Puede la Contraloría también ahí, que ese perro sabueso que anda oliendo lo que hiciste bien o lo que hiciste mal, también te puede decir, oye, no adjudicaste correctamente, no adjuntaste los documentos que correspondía, y también está este tribunal. Entonces yo te diría que realmente no es fácil ser comprador, pero tampoco es imposible, es más que nada tener la motivación y las ganas de querer entrar en un mundo que es un poco rígido y aprender las bases de lo que es la contratación pública. Pero listo, hablemos de la motivación, porque uno diría, bueno, y si todo eso es tan así, ¿por qué a ustedes les gusta? Entonces viene otra pregunta que también escucho desde afuera. Y dicen, es que lo atractivo de trabajar en compras públicas o en el sector público es que pagan mejor que en el sector privado. Y entonces, a pesar de todo lo que ha dicho Elías, que todo como fuerte y duro, vale la pena porque son mejores salarios. Desde tu perspectiva, ¿sí es cierto que el sector público en compras paga mejores salarios que el sector privado? Haciendo como la analogía de cargos. Mira, haciendo desde el punto de vista personal, yo no me atrevería a decir si se paga mejor o se paga peor, porque no tengo el dato de cuánto puede ganar un comprador privado, pero lo que sí te puedo decir es que acá está normado cuánto gana un profesional dentro del sector público. Acá en Chile, todo está lleno de leyes, así que no voy para no ser tan aburrido, no voy a nombrar los números, pero acá hay una ley que habla sobre lo que es la escala única de remuneraciones o la escala única de sueldos. Y hace la distinción y te va diciendo, mira, el grado tanto, el grado 2, por ejemplo, el grado 3, el grado 4, el grado 5, hasta cierto tipo de grado, te va entregando cuánto es el sueldo de ese profesional. Entonces, lo que gane un profesional en compras públicas va a depender del grado que tenga, ¿ya? Por ejemplo, un comprador, yo lo que siempre he podido visualizar que los compradores senior, esos compradores pueden eventualmente tener un buen grado dentro del ámbito público. Pero no solamente aquí me gustaría hacer una distinción, porque sin perjuicio de que está la escala única de sueldos, que rige a la mayor parte de las instituciones, también hay una escala única de sueldos para las instituciones fiscalizadoras. Como por ejemplo te mencioné a la Contraloría General, y existen otras instituciones en las cuales la escala única de remuneraciones es un poco mayor. O sea, el comprador que puede eventualmente tener el mismo grado la Contraloría, que es una institución X, su remuneración va a ser mucho más alta
ya que está en una institución fiscalizadora, ya por el hecho de que, como digo anteriormente, es una institución fiscalizadora, pero yo te diría que por lo menos la conversación que tuve cuando me desempeñé en un ministerio, es que los sueldos eran bastante por sobre la media del mercado en Chile. Acá el sueldo mínimo está en 500.000 y fracción pesos, que serían poco más de $500.000. Como para que 500 la dólares gente será, no $500.000, $500. Perdón, $500, perdón, $500, porque ya sería mucho, perdón. Sería $500. Eh, el comprador público está por sobre ese rango de remuneración. Ok, Muy por sobre. perfecto. Inclusive podría eventualmente cuadriplicar ese monto. Ok, Eh, Así que no nos quejaríamos en ese sentido. Pero va a depender de la escala y va a depender de la institución también. vale. Una última pregunta para ir cerrando porque se nos ha ido el tiempo y ha estado entretenido el episodio. Dentro de toda esa estructura, rigidez, procesos, controles, daría la sensación de que ustedes no sufren algo que pasa en el sector privado, que son las urgencias, porque todo está con sus cronogramas y planos. ¿Tú en el sector público también vives eso como que, o algún tipo de nivel de comprador que pidieron esto tarde y corra y consíganlo para hoy o sea, eso no se sufre en el sector público? Las urgencias del día a día, que yo creo que esa pregunta aquí los compradores que están escuchando, que sufren en la candela, en el fuego todos los días, las urgencias de lo que se quejan, ¿eso pasa ya o todo tiene que ser estructurado, planificado, organizado? Mira, yo te podría hablar en función bueno, la normativa de compra. No sé si es bueno que la diga, pero es la número 19.886 para que los que las quieran buscar y puedan, quizás usted allá en Colombia, hacer la analogía entre su ley y nuestra ley y buscar las buenas prácticas. Pero te diría puntualmente que es bueno también hacer esa analogía entre las dos leyes. Bueno, volviendo al punto, perdón, me fui un poco de la entrevista, pero Urgencias, ¿cuál era la pregunta? Urgencia. urgencias, si Ya, sufren urgencias. urgencia. Mira, los compradores públicos no están ajenos en ninguna opción, no estamos ajenos a la urgencia. Las urgencias también existen, pero están reguladas. Por ejemplo, si existe alguna urgencia que realmente es una urgencia, podríamos usar un mecanismo de compra que es el trato directo por urgencia, emergencia o imprevisto, ¿ya? Pero hay determinadas ocasiones urgencias que no son urgencias, ¿ya? Como por ejemplo que se te olvidó gastar el presupuesto y quieres comprar implementos de higiene y aseo, por ejemplo, que es lo típico que pueden hacer las instituciones. O que se te olvidó la planificación y tienes que comprar todo a última hora. Eso no es, para la ley de compras públicas, eso no es una urgencia, eso es mala planificación. De hecho, la institución que es como el perro sabueso que te nombraba anteriormente, que es la Contraloría General, ha aplicado sanciones en función de eso, diciendo que eso no es una urgencia, o sea, una mala planificación no es una urgencia. Y los compradores públicos sí estamos sujetos a eso, porque han sido las unidades requirentes, los usuarios técnicos, los que te piden la contratación, porque hay que recordar que el comprador es un intermediario. En definitiva, nosotros nos vamos volviendo expertos de lo que compramos, pero nosotros estamos ahí para comprar, para poder satisfacer las necesidades de gestión, de procurement, de supply chain, lo que tú quieras, pero nosotros somos el intermediario entre el comprador institucional, o sea, el usuario que utiliza el bien o servicio, y la empresa o proveedor que te vende ese servicio. Entonces, de repente por una mala organización o planificación de un usuario interno, pueden haber urgencias, pero las urgencias no son desde el punto de vista del sector público, de la ley de compras públicas, eso no son urgencias, son falta de planificación. De Y acuerdo. pasa porque, como para ir cerrando la idea, hace un par de años me tocó estudiar en un diplomado que hice de presupuestos públicos
Y fíjate que en su momento en Chile, el presupuesto público inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre en Chile. Y fíjate que en su momento se determinó que gran parte de las instituciones públicas estaban gastando todo el dinero en diciembre, por lo que se denominó la fiebre de diciembre. Y lo que hizo la institución que lleva el presupuesto en Chile, que es la Dirección de Presupuestos, conocida como DIPRES, lo que hizo fue decir, muchachos, ahora ya, bueno, vamos a poner un indicador en los cuales no pueden gastar los recursos en diciembre. Y adivina lo que pasó. ¿Qué crees tú que empezaron a hacer las instituciones públicas para no gastar en diciembre? No sé, gastar en noviembre. Bueno, Gastar en noviembre. Eso fue lo que hicieron. Gastaron en noviembre. Entonces, realmente ahí tú te das cuenta que la planificación no es urgencia. Y hay algún punto que quizás lo podríamos nombrar en otra entrevista, que compras no trabaja solo, trabaja con presupuesto, con contabilidad, trabaja con control de gestión, y así te podría nombrar una serie de instituciones. Así, pero para cerrar la idea, compras públicas también tienen urgencias, pero tenemos que saber determinar cuál es el tipo de urgencia, porque una mala planificación no es una urgencia. de acuerdo. No, me ha encantado el espacio. Ya se nos agotó el tiempo y cumplimos con lo que esperábamos. Mira, ha sido un aprendizaje. Esto es una masterclass, básicamente, y así la quiero publicar, masterclass en compras públicas, por lo menos al nivel básico de comprensión, de acercamiento de uno a ese mundo que ustedes en las compras públicas viven. Ha sido, creo que, una experiencia agradable. Sé que es de interés para el comprador público porque refuerza un poco lo que vive, y para el privado que tiene como curiosidad. Esperemos que de aquí toman el impulso de decir, con todo lo que dijo Elías, yo quiero irme al sector público. Bueno, bienvenido allá al sector público en cada país que lo quiera experimentar y vivir. Y bueno, esto nos enriquece muchísimo más a todos. No me queda más que agradecerte, Elías. Muchas gracias por tu compañía, por este espacio. Y bueno, esperamos en algún momento volver a contar contigo en el formato que sea abra en ese momento, para poder seguir aprendiendo de compras públicas. Así que, bueno, muchas gracias, Anwar. Para cerrar solamente, bueno, agradecerte. La instancia para mí fue una sorpresa recibir tu mensaje de una persona que está muy bien posicionada dentro, por lo menos en LinkedIn, como un experto en procurement, ¿cierto? Y bueno, para terminar, decir que, bueno, te estoy levantando una serie de cursos completamente gratuitos en LinkedIn y en YouTube, ¿ya? Creé una marca que se denomina El Gestor Público. Hacemos gestión pública en simple para que las personas obtengan resultados en grande. Así que bueno, con eso me despido y decir que ojalá, bueno, espero que las personas que se especialicen en compras públicas, y como consejo no solamente ligado a lo técnico, espero que las personas se autoricen a ser feliz, porque la vida es una sola. Así que con eso me despido y un gran abrazo para toda tu audiencia. Excelente, muchísimas gracias.